La clase de hoy es sobre las disociaciones, la disociación de la culpa. Muchas veces hablo sobre las defensas, las distracciones. Sabemos que las distracciones realmente no son involuntarias, sino que son voluntarias. Toda distracción es una defensa premeditada y esto es lo que a veces nos cuesta mucho ver. Nadie quiere reconocer que en realidad no quiere aprender este curso y pone resistencia a perdonar. Todos creemos que somos estudiantes aplicados, que realmente sí queremos leer este curso y queremos llevarlo a la práctica, pero no nos hemos puesto en contacto primero con esa tenaz resistencia, ese miedo a morir ante la presencia de Dios. Como sabemos, es como si identificados con el ego pensamos que ante la presencia del amor de Jesús, que viene a reflejar viene a simbolizar el perfecto amor del Padre, pensamos que ante esa presencia vamos a morir. Entonces ponemos mucha resistencia y tenemos toda una estrategia, todo un sistema de pensamiento en base a mantener la culpa y la creencia de separación, pero no darnos cuenta de que eso es lo que estamos manteniendo. Entonces ocupamos muchas defensas y muchas disociaciones. Hay una parte en el capítulo 15 donde Jesús nos dice que el ego enseña a base del miedo, pero nos hace creer como que es a base del amor que nos está enseñando, pero secretamente quiere mantener el miedo. Entonces no lo quiere hacer tan obvio, tan evidente. Esto es lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando le queremos enseñar a un niño, por lo general le enseñamos en base a la culpa. Le hacemos sentirse pecador por lo que hizo para que lo corrija. Entonces, esta es la manera en que enseña el ego. El ego primero hace sentir culpable o pecador a su hermano, a su hijo, a quien sea, y luego en base a eso le exige cambios. Entonces, lo que tenemos que cambiar no es precisamente la forma. Muchas veces uno dice, bueno, entonces no le pongo disciplina a mi hijo, no le obligo o no le educo a mi hijo. Entonces, lo que nos pide Jesús es, sí, ponle disciplina, edúcalo, ponle reglas, ponle límites, pero en tu mente que tú sepas que él no es culpable y que no es el responsable de tu falta de paz. Entonces, el ego enseña en base al miedo, pero nos hace creer, y nosotros identificados con el ego, nos hacemos creer a nosotros mismos que no estamos enseñando con miedo, sino que es con amor. Entonces uno le dice al niño, lo digo porque te amo, te reto, te- me enfado contigo porque te amo. Entonces, esta es la gran equivocación. Estamos justificando al ego y la idea no es justificar al ego, pero tampoco condenarnos por el ego. Simplemente mirar al ego y decir, sí, tengo odio. Estoy enseñando con mi odio, estoy enseñando en base a la culpa. Me he equivocado, no es gran cosa, no es algo terrible. Si bien lo he experimentado como algo terrible, no le ha afectado en nada a la realidad, a mi verdadero ser y a Dios. Pero me puse una disociación, me puse una defensa de tal manera que siga enseñando desde la culpa y desde el miedo, pero sin yo percatarme de que eso es lo que estoy haciendo y autoconvenciéndome de que estoy enseñando con amor. Entonces, cuando le golpeo a mi hijo o cuando le grito, lo digo porque te amo, lo hago porque te quiero enseñar, pero secretamente mi ego le quiere asesinar. Lo que no es amor es asesinato. Y nuevamente, lo que estamos cambiando es la raíz, el sistema de pensamiento, yendo al tomador de decisiones donde cambiamos de maestro. En lugar de enseñar desde la culpa y el miedo del ego, enseñamos desde el perdón del Espíritu Santo. Incluso si es que en la forma continual, lo de poner limitaciones, poner reglas, poner disciplina, educación a los niños, lo que estamos corrigiendo es desde el maestro con el que lo hago. Antes lo hacía porque pensé que su actuar, el de mi hijo, era el responsable de mi falta de paz y no lo es. Ahora me doy cuenta de que soy yo el mismo responsable de mi falta de paz. Mi creencia en la culpa, mi tomador de decisiones ha elegido en favor de la culpa, ese era el único problema. Por fuera le sigo poniendo reglas, si es que hay que hacerlo. Me veré inspirado a cómo actuar o cómo comportarme con mi hijo. Pero lo que tengo que entender es que me había puesto una disociación y yo quería enseñar desde el miedo y desde la culpa porque yo me sentía culpable y ahora quería que mi hermano, mi hijo, se sintiera culpable para yo descargarme de esta culpa. Entonces comenzamos a ver todas estas disociaciones, estas pequeñas defensas. Muchas veces pensamos que la justicia, confundimos la justicia con la venganza. Entonces queremos poner limitaciones a los demás, a nuestros hermanos, y decimos, estoy haciendo justicia, y secretamente lo que queremos es venganza. Entonces nos ponemos una disociación nuevamente para no ver el pensamiento de venganza. Yo me hago creer como que estoy haciendo justicia. Quizás alguien me robó
o alguien, no sé, me hirió o alguien me hizo algo y quiero devolverle lo que me hizo. Quiero devolverle el golpe o quiero acusarlo a la policía o que se lo lleven arrestado. Entonces pienso que esto es justicia y esto es venganza. Entonces Jesús no nos pide que cambiemos la forma, sino el contenido, el pensamiento de venganza. Quizás en el nivel de la forma incluso pida que se lo lleven preso, que se lo lleven arrestado. Pero si en mi mente pongo un muro que me separa de mi hermano, estoy actuando desde mi pensamiento de venganza. Entonces lo que hacemos es ponemos una disociación. No veo mi pensamiento de venganza, me autoconvenzo de que estoy haciendo justicia, de que lo hago por amor, porque soy el héroe, porque soy el que tiene que demostrar que es bueno y tiene que combatir contra los malos. Entonces, muchas veces hacemos esto y nos ponemos muchas capas de disociación y de defensa para no ver el sistema de pensamiento del ego, porque secretamente sabemos que estamos pensando con venganza, con ataque, con odio, con asesinato, pero nos sentimos avergonzados, nos sentimos culpables, porque estamos haciendo real el error. Entonces, lo que hacemos es seguir con el pensamiento de venganza, pero disfrazarlo de justicia. Lo disfrazamos de ahora soy el héroe, soy el bueno, soy el que hace justicia, soy el que defiendo a los desvalidos y ataco a los malos. Ellos realmente son malos, por eso se merecen ir a la cárcel y ojalá que los maten ahí. Ese es nuestro pensamiento secreto. Cuando puedo ver ese pensamiento secreto de venganza, de asesinato y no condenarme, y no justificarlo, solo cambiar mi maestro. Había pensado desde la culpa, yo me sentía culpable y quería buscar un culpable y quiero que lo castiguen. Y ese castigo es venganza, pero yo lo disfrazo de justicia. Entonces, en todo momento estamos disfrazando, estamos disociándonos para no ver la culpa inconsciente. Entonces, cuando uno juzga a un hermano, cuando uno lo condena, es como si uno lo pusiera a miles y miles de kilómetros de mí. Veo tan lejano, tan distinto a mi hermano. Y cuando hablo de él, hablo como si fuese un total desconocido, porque estoy viendo lo superficial, porque me estoy disociando de la unidad que tenemos. Primero me estoy disociando de mi culpa inconsciente. Estoy proyectando mi culpa en él. Estoy diciendo, él es el malo, él es el pecador. Quiero que Dios le cierre las puertas del cielo y que lo condene al infierno para siempre y que se muera pulverizado ahí. Eso es lo que estoy haciendo cuando le juzgo, le condeno a mi hermano. Y todo este pensamiento nos da vergüenza, nos da culpa. No queremos enfrentarnos con ese pensamiento de odio y nos disociamos. Y uno dice, no, si no le odio, solo quiero que se haga justicia. Si yo le amo a mis hermanos, yo no juzgo ni condeno a nadie, pero ojalá que se muera. Eso es nuestro pensamiento. Cuando podemos ver lo contradictorio de nuestro pensamiento y no culparnos por ello, vamos a comenzar a sacar capas de defensas y de disociaciones. Primero vamos a ver el odio y vamos a darnos cuenta, efectivamente, quiero venganza contra mi hermano, quiero que lo castiguen, le odio, quiero que lo maten, que lo asesinen. Ese es mi pensamiento. Cuando dejo de ocultar mi pensamiento de asesinato y lo que tenemos que examinar honestamente con calma es, mi pensamiento de asesinato no es real, es una ilusión, no ha tenido efectos reales, pero mientras yo lo oculte va a persistir y todo mi actuar y mi pensar se va a mover regido por esta base, por este cimiento de asesinato, por este cimiento de culpa y proyección de culpa. Entonces, en cada momento voy a enseñar desde la culpa y a todos les voy a corregir desde hacerlos sentirse pecadores y culpables. Y luego uno dice, no, si yo no creo en los pecados, no, si yo sé que él no es culpable, pero aún así le tengo que corregir y oculto que lo hago desde mi odio. Entonces, Jesús nos dice, sí, corrígelo, pero examina honestamente tu mente, desde dónde lo estás corrigiendo. Quizás necesita corrección tu hijo, necesita educación, necesita disciplina. Quizás alguien necesita que lo ayudes, que lo encamines, pero observa con qué maestro lo estás haciendo. Es muy probable que te estés autoengañando. Y es muy probable que si eres estudiante de un curso de milagros digas, me veo inspirado a decirle esto, y estás jugando desde tu buena intención y no desde tu buena voluntad. Jesús en esto nos pide que seamos muy minuciosos, muy detallistas, muy honestos, muy atentos y disciplinados en examinar honestamente nuestro tomador de decisiones, el maestro que estamos eligiendo. Porque es muy fácil caer en la tentación de decir, estoy siendo inspirado por el Espíritu Santo, por eso golpeo a mi hijo, por eso le grito, porque me vi inspirado, si no he perdido mi paz, yo no le odio.
y secretamente sí he perdido mi paz y sí le odio, pero me pongo un disfraz. Esto es la disociación. Estoy disociándome de mi odio porque me da miedo enfrentarme con mi odio, porque creo que es real mi odio y me siento culpable de tener el odio. Entonces Jesús nos dice, nos pide que hagamos un alto, de que miremos honestamente y digamos, sí, estoy odiando. No me voy a condenar, no lo voy a justificar, estoy odiando. Es un pensamiento ilusorio, ni siquiera existe y no le ha afectado en nada a Dios, pero tengo que mirarlo honestamente. Tengo que quitar las capas de defensa y disociación que yo me he puesto para mirar mi odio. Y cuando quite esas capas y pueda ver mi odio, el odio en sí es una disociación para no ver la culpa. Así que lo que estoy haciendo es atacar y atacar y atacar a mis hermanos, pero me hago creer como que estoy actuando inspirado o que estoy haciendo justicia o que está bien. Incluso si me doy cuenta de que estoy desde mi ego, es muy probable que me vea la tentación de justificar mi ego y uno diga, me funciona el ego. Cuando odio a mi hermano y lo juzgo y lo condeno y lo corrijo desde hacerlo sentirse culpable, él tiene un cambio, él deja de hacer lo que estaba haciendo porque tiene miedo, por supuesto, pero yo creo que me está funcionando. Y sí, a cierto nivel está funcionando, por supuesto, pero lo que está funcionando es cambiar su comportamiento y su problema no está en su comportamiento. El problema de mi hermano está en su mente. El único problema de mi hermano es cree ser culpable. Y eso es lo que ahora yo le estoy enseñando que es culpable. Por supuesto que él va a entender desde su propio ego. No es que yo influya realmente en el tomador de decisiones de mi hermano. Es que lo que estoy haciendo es simplemente autoengañarme y creer que le estoy haciendo un favor a mi hermano cuando en realidad no le estoy ayudando a sanar nada. Entonces, cuando actúo desde mi odio, desde la proyección de mi propia culpa contra mi hermano, creo que le estoy enseñando, creo que le estoy corrigiendo, e incluso va a tener un cambio en su comportamiento, quizás deje de hacer lo que estaba haciendo y me voy a convencer de que, me funciona el ego. Es por esto que Jesús nos dice, tú tienes miedo de abandonar tus juicios y tu ataque porque crees que sin el ego todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Y es a esto a lo que le tenemos tanto miedo. Tengo miedo de que todo sea amor y paz. Tengo miedo de que en mi mente no quede otra cosa que el amor de mi padre. Entonces, por eso es que me siento culpable y por eso es que proyecto la culpa en mis hijos, en mis hermanos, en mi pareja, en todos, y les hago sentir culpables. Y luego pienso que estoy poniendo limitaciones y que estoy haciendo justicia. Y nuevamente no debemos confundir los niveles. No se nos dice que dejemos de poner disciplina a nuestros hijos. Lo único que se nos dice es, estás haciéndolo desde el odio y eso no te ha traído paz y le estás enseñando culpa a tu hermano. Y te lo estás enseñando a ti. Lo que le enseñas a tu hermano te lo estás enseñando a ti. Entonces, en esto nuevamente hay que ser muy cuidadosos a la hora de examinar. Muchas veces voy a pensar que estoy pensando de manera correcta y me voy a estar autoengañando, porque es tal el grado de mis defensas y disociaciones que estoy autoconvencido de que voy en el camino correcto y voy remando para el otro lado. Entonces, lo que se nos pide es darme cuenta, sí, estoy remando para el otro lado y no verlo como un pecado, no es algo grave, pero mientras yo no lo corrija, mientras yo no corrija pasar del ego al Espíritu Santo, voy a seguir aumentando mi culpa inconsciente. Este es el plan del ego, esto es el plan de la salvación del ego, mantener la culpa en el inconsciente y disociarme de ella y ahora mirarla en mis hermanos y odiarles. Y luego me siento culpable por odiarles y disociarme de mi odio y hacerme creer como que voy en el buen camino, que les estoy enseñando desde mi amor y mi consideración, pero secretamente les estoy enseñando desde el odio, desde el miedo y desde la culpa. Así que todo lo que tengo que hacer es hacer un alto, detenerme y pensar muy bien y ser honesto. ¿Realmente tengo paz? Y muchas veces vamos a decir, sí, sí, yo tengo paz y no le estoy odiando. Entonces nuevamente Jesús nos dice, ¿realmente tienes paz? Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Llega un punto en todo el estudio de un curso de milagros, en toda la práctica, esto lo he dicho muchas veces, todo lo que queda es ser honesto, examinar tranquilamente. Como nos dice al principio de la dinámica del ego, no tienes por qué atormentarte, agobiarte con examinar todo tu odio, todo tu victimismo, tu asesinato, tu culpa. Tranquilo, Jesús nos dice, lo vamos a examinar juntos. No hay un real peligro, pero el no examinar tus ilusiones, el no examinar tu odio, tu victimismo, tu asesinato, tu ataque y tu culpa, el no examinarlas es tu manera de protegerlas. Así que el creer que no estás odiando a tu hijo o a tu hermano es una disociación, es tu manera de no examinar el odio y es tu manera de mantener el odio oculto, porque si mantienes el odio oculto, mantienes la culpa más oculta aún.
y quieres mantener la culpa, pero disociarte de ella. Quieres mantener la culpa, nos dice Jesús, porque quieres estar separado de tu Padre. La culpa es el comprobante de que realmente lograste separarte de tu Padre. Es por esto que la culpa no existe, porque no lograste separarte de tu Padre. Pero este es tal el deseo imposible e insensato que tenemos nosotros. Así que todo lo que tenemos que hacer es examinar honestamente todas estas capas de defensas y disociaciones. Y esto pasa a lo largo de todo el día. Muchas veces uno va a decir, No he perdido mi paz, estoy tranquilo, simplemente le estoy poniendo corrección, simplemente estoy poniendo las reglas, estoy poniendo límites". Entonces, nuevamente, y esto lo tenemos que entender muy bien porque es muy fácil caer en la confusión de niveles. Y luego vamos a explicar que la confusión de niveles es una defensa premeditada. Se nos ha dicho muchas veces que estamos en una confusión de niveles e insistimos en la confusión de niveles y decimos, bueno, entonces si no le odio, ¿cómo le corrijo? ¿Cómo le enseño si no lo hago desde mi rabia? Entonces Jesús nos dice, puedes enseñar desde el amor en el contenido de tu mente y en el nivel de la forma, puedes decirle las cosas que tiene que hacer y no vas a perder tu paz. Entonces, muchas veces vamos a decir, es que sin rabia no le puedo enseñar a mi hijo, y justificamos nuestra rabia. Lo único que nos pide Jesús, no justifiques tu ego. El ego es ego, el odio es odio, el asesinato es asesinato. No lo justifiques. No tienes por qué condenarte. Entonces, si nos fijamos bien, el ego nos mantiene entre dos posibilidades. Me justifico, me condeno, me justifico, me condeno. Entonces me doy cuenta de que estoy atacando a mi hijo y según yo le estaba poniendo justicia, pero ahora me doy cuenta que le estaba atacando y me da miedo sentir, me da vergüenza, me da culpa sentir que estoy odiando a mi hijo, que se supone que le tengo que amar. Entonces me doy cuenta, le estoy odiando e inmediatamente pongo un velo de olvido, una capa de disociación o me justifico y digo, es que estoy haciendo lo mejor que puedo, nadie me enseñó a ser padre y ponemos una serie de justificaciones y defensas. Y Jesús nos dice, tranquilo, no te justifiques, el odio es odio, el ego es ego, el ego nunca va a estar justificado. Entonces, uno cuando deja de justificarse, por lo general está examinando esto desde el ego y el ego nos ofrece otra ayuda. Nos dice, ahora cúlpate. Y lo disfrazamos de humildad. Y entonces uno dice, ay, muy bien, sí tienes razón, yo le odio y es mi culpa. Y me siento culpable por odiarle. Y estoy siendo humilde en reconocer que soy culpable. Entonces Jesús me dice, nuevamente te estás quedando con el ego. No le hagas caso al ego en ningún momento. El ego te dice que justifiques tu odio. Luego te ofrece la otra opción que es culparte por tu odio, pero ambas vienen desde el ego. Lo único que tienes que hacer es quedarte callado como tomador de decisiones, no opinar. En tu mente, por supuesto, por fuera podemos expresar una opinión según lo que corresponde, según lo que amerite la situación, pero en nuestra mente no juzgar, no tomar decisiones por nuestra cuenta, sino que pedirle ayuda a Jesús para que Él nos enseñe a mirar nuestro propio odio de una forma neutra. Es una elección tonta que nunca nos va a llevar a la paz y que ni siquiera existe, porque no existe el odio, se proviene de la culpa y la culpa no existe, el odio no existe. Entonces, lo que se nos pide es observar minuciosamente cada vez que me quiero justificar en mi odio y cada vez que me quiero culpar en mi odio, disfrazando esta culpa, este ego culpable de humildad. Entonces, muchas veces nos movemos entre estas dos opciones. O una tercera opción que nos ofrece el ego es disociarnos completamente y cambiar el tema y distraernos y prender la tele o ver las redes sociales en el celular, hacer cualquier otra cosa para no ver mi odio. Entonces, lo que nos pide Jesús no es dejar de ver tele o dejar de ver el celular. Nos dice, mientras haces todo eso, examina honestamente lo que estás eligiendo. El maestro equivocado que has elegido te lleva a disociarte, a distraerte para no enfrentar el hecho de que estás odiando a tu hijo o a tu hermano o a quien sea. Acepta que lo estás odiando. Esto es lo que nos dice Jesús. No te culpes. Inmediatamente tú crees que aceptar que lo estás odiando es culparte. No, tranquilo. Y entonces, esto es lo que tenemos que examinar muy bien. Con el ego nos movemos entre estas opciones. Me disocio del ego o me disocio del odio, o lo puedo mirar pero me culpo, o lo puedo mirar pero me justifico. Entonces, estos son los tres requisitos que he nombrado muchas veces para examinar honestamente al ego. Observar al ego y no ocultarlo, no distraerme, no disociarme, simplemente observarlo. Observar el odio, el pensamiento de asesinato, de venganza, de ataque que está en mi mente. Mirarlo tranquilamente. Luego, no justificarlo,
No tiene justificación, jamás va a tener justificación el ego. Si yo justifico mi ego, estoy justificando mi propia culpa y no soy culpable. Si justifico mi odio contra mi hermano, estoy justificando el odio contra mí mismo y no está justificado el odio contra mí mismo. Así que lo miro y no lo oculto, lo miro y no me justifico y lo miro y no me culpo. Culparme por mi odio sería seguir justificándolo, porque sería nuevamente odiarme a mí mismo. Y ya sea si odio a mi hermano o me odio a mí, estoy eligiendo al ego. Entonces, todas estas tres opciones que nos enseña el ego es el error. Y el error requiere corrección, no castigo, no venganza. Dios no se va a vengar. Dios nos mandó su voz, el Espíritu Santo, representado por Jesús, para corregirnos. Y la corrección es simplemente el principio de expiación que dice, el hijo no ha hecho nada, el hijo no cometió pecado, el hijo jamás se separó de su padre. Mi hijo en este mundo, o mi hija, o mi hermano, mi hermana, mi pareja, mi mamá, mi papá, todos son el hijo con H mayúscula, el Cristo. El Cristo no ha hecho nada. Mi pareja, mi mamá, mi papá, mi vecino, todos en el mundo son el Cristo no ha hecho nada. Esta es la corrección que me viene a dar Jesús. Contempla a tu hermano y mira el Cristo en él. Tú no sabes verlo, pero yo te voy a prestar mi visión para que juntos lo veamos. Entonces, cuando aprendo a hacerme a un lado y aprendo a mirar honestamente todas mis disociaciones y soltarlas sin sensación de sacrificio, soltarlas noblemente, honestamente, aliviadoramente, he estado equivocado, si reconozco, estuve equivocado en ocultar mi ego, equivocado en justificar mi ego, estuve equivocado en culparme por mi ego, he estado equivocado en todo momento, pero con todo no he cometido pecado. Esto es lo que me viene a enseñar Jesús tan simple y básicamente. Has estado tremendamente equivocado, pero no has cometido pecado. Así que tranquilo, estamos examinando ilusiones, pero tienes que ver toda la serie de defensas y disociaciones y capas de defensa que te has puesto para no mirar tu odio y para no mirar tu culpa y muy profundamente para no mirar tu inocencia como el Cristo, porque ese es el mayor miedo que tenemos. Entonces, una vez que miramos honestamente en alguna situación donde hemos discutido, o nos sentimos tratados injustamente o dolidos, o pienso que algo me preocupa, que tengo algún problema económico o sentimental o de alguna enfermedad, un pariente, o sea, lo que sea que pienso que me pueda afectar, lo primero que tengo que hacer es ser honesto y decir, estoy eligiendo al ego. Pienso que me está afectando esta situación. Estoy proyectando culpa. Estoy adjudicando la responsabilidad de mi falta de paz en algo exterior. Y nada ahí afuera, de hecho, nada ahí afuera existe, no hay nada afuera de mí. Todo lo que tengo que hacer primero es darme cuenta, soy responsable de mi ego. Yo lo he elegido y me equivoqué. No estoy en lo correcto con el ego, no se me va a condenar porque no es que sea una equivocación moral, no es un pecado, simplemente es una tontera, es un chiste, una diminuta locada idea de la que olvidé reírme, eso es todo. Esto es lo simple y lo sencillo. Pero tampoco hay que subestimar al ego. Si bien el ego es una diminuta locada idea de una pelusa volando en el aire que se desvanece, nosotros le hemos tenido mucha consideración a esa pelucita, a esa cosa que es insignificante, nos hemos adentrado en ese sistema de pensamiento y es muy real para nosotros. Luego nos sentimos culpables y nos disociamos, pero tenemos que examinar todo lo que abarca mi lealtad al ego. Entonces, muchas veces uno cuando quiere aprender a mirar el ego junto con Jesús, uno se sigue guiando por sí mismo, por el propio ego, y uno dice, sí, sí, es una diminuta loca de idea, ni siquiera existe el ego, el Hijo de Dios no tiene ego, entonces yo no tengo ego, y nos quedamos así. Entonces viene cualquier situación para nuestro juicio terrible y nos sentimos atormentados y luego nos sentimos culpables. Se supone que yo sé que no está pasando nada. Si soy estudiante de un curso de milagros, ¿por qué siento odio? ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué siento pánico? ¿Por qué siento vergüenza o inseguridad? Entonces decimos, no quiero sentir esto y lo oculto, me disocio de ello. Entonces Jesús nos dice, tranquilo, primero vamos a partir por la base de que sientes mucho, mucho odio, sientes mucha culpa, mucha resistencia. No niegues eso, no te disocies de eso. Es una ilusión, pero tenemos que mirarla para deshacerla, para darnos cuenta de que es una ilusión, porque tú crees que es real.
Entonces miramos cada pensamiento del ego y cada vez con la práctica vamos a ser más detallistas, atentos, minuciosos y disciplinados. Vamos a tener como un detector automático de ego en nuestra mente y ya lo hemos ido desarrollando con la práctica. Los que ya llevan un tiempo estudiando un curso de milagros u otros caminos espirituales no dualistas, tienen esa alarma que nos avisa cuando estamos en el ego, esa guía emocional que nos dice, no estoy en paz, siento odio, siento vergüenza, siento culpa, siento dolor, siento angustia, siento victimismo, me siento victimario o víctima. Sentimos eso, entonces cada vez vamos haciendo más atentos. Entonces muchas veces vamos a pasar mucho tiempo dándonos cuenta de que estamos en el ego, pero secretamente justificándolo, o secretamente ocultándolo, o ocultando parte de ese ego. Uno dice, sí, tengo que soltarlo y que perdonar, tengo que perdonar, pero secretamente todavía nos atrae un poco de ese odio y un poco de esa culpa. Y esto es lo que estamos sacando cada vez más y más a la luz, a la superficie. Es por esto que Jesús nos dice, no nos tenemos que ocultar nada el uno al otro. Se refiere a, tienes que ser muy, muy detallista y atento. Ken Wapnick decía, un curso de milagros requiere mucho, mucho trabajo, pero no tiene por qué ser agobiante, no tiene por qué ser pesado este ego, este trabajo de examinar al ego. Entonces lo que hacemos es trabajar y se requiere mucho estudio para llegar a la paz. No es necesario, quizás alguien se ilumine sin estudiar. Si alguien tiene mucha devoción a su Padre Celestial, se va a iluminar sin necesidad de estudiar tanto. Pero nosotros tenemos mucha resistencia y debido a toda la resistencia que tenemos, necesitamos una ayuda, que primeramente nos viene a través de un libro, en este caso en particular, con los estudiantes de un curso de milagros. Pero la ayuda en realidad viene desde nuestra mente, desde el sistema de pensamiento correctivo, que es el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos que subestimar cuánto es lo que tenemos, cuánta es la devoción que le tenemos al ego, cuánta es la fe, la lealtad que tenemos al ego. No sirve de nada decir el Hijo de Dios no tiene ego y yo estoy libre de ego. Si yo no lo entiendo en profundidad, voy a estar ocultando mi ego, voy a estar disociándome de él y secretamente disociándome de la culpa. Entonces es por esto que yo pido, se nos pide en un curso de milagros y siempre sugiero ser muy honestos, ser muy, muy honestos, atentos, disciplinados. Se requiere mucho trabajo, como decía. Esto no quiere decir que tenga que ser tormentoso. Es simple, porque todo el trabajo que vamos a hacer es siempre ocupar la misma respuesta, tomarle la mano a Jesús, hacerme responsable de mi ego y volver a elegir. Como nos dice al final del texto Jesús, que el Cristo está en cada situación llamándonos, diciéndonos, hermano mío, elige de nuevo. Esto es todo lo que tenemos que hacer, elegir de nuevo. Pero para elegir de nuevo tengo que observar atentamente, disciplinadamente, y esto requiere mucho trabajo. Yo no me puedo saltar todo el trabajo de examinar mi mente y perdonar para llegar a la paz. No puedo yo simplemente decir, estoy iluminado, yo no odio a mis hermanos, soy muy feliz, me estoy comiendo mi odio, lo estoy guardando en lo profundo de mi corazón y reprimiendo. Entonces Jesús nos dice, tu odio no existe, tu odio no es real, pero tú crees que es real y por eso lo ocultas y lo entierras y te haces el espiritual o el pacífico o el bondadoso. Tranquilo, mira tu careta ficticia y date cuenta que no te ha traído paz y bótala. Entonces, cuando botes tu careta de ser espiritual y bondadoso, van a ser la real bondad de Dios en ti, porque vas a estar observando honestamente tu ego, la causa de todas tus desdichas, y por fin la vas a poder deshacer. Si tú quieres llenar tu mente de pensamientos bonitos de soy el Hijo de Dios, no vas a estar haciendo nada si no examinas honestamente todo el odio y toda la culpa y la resistencia que hay en tu mente. ¿Alguien comentó en el chat? Hola, buen día a todos. Una pregunta, ¿el ego y la psique es lo mismo? Tengo entendido que esto de la psique es un término que ocupaba Freud. Yo no soy muy estudioso de Freud, no conozco mucho el trabajo. Por lo que he escuchado en algún audiolibro de Ken Wapnick, él mencionaba estos términos y él decía que el ego podría ser lo que Freud conocía como el ego y como la psique. Entonces, el ego abarca todo un sistema de pensamiento. El ego abarca toda la creencia de estar separado de Dios. Todo lo que sea separación en mi mente viene del ego.
No sabría especificar mucho este término de la psique, pero podríamos decir que en la mente, como lo enseñaba Ken Wapnick, tenemos una mente tripartita. Por un lado tenemos el ego, por otro lado tenemos el Espíritu Santo y en medio estamos nosotros como el tomador de decisiones en la mente. No sé qué nombres poner, qué otros nombres ponerles, pero tenemos estos dos sistemas de pensamiento y un tomador de decisiones. Entonces, este tomador de decisiones elige libremente, gustosamente, el que más le apetece. Me apetece el ego, elijo al ego. Me apetece el Espíritu Santo, elijo al Espíritu Santo. Pero nadie me obliga, nadie me limita y nadie me retiene. Esta es la forma de examinar la mente. Esta es la forma de entender cómo funciona la mente según un curso de milagros y según lo que nos enseñaba Ken Wapnick, que sí conocía un curso de milagros. Así que no sabría responder si el ego es lo mismo que la psique. Pero sí, el ego es un sistema de pensamiento ilusorio, no es real, pero conlleva mucho dolor porque proviene de la idea de separación, la idea de pecado, la idea de culpa, la idea de miedo, castigo y muerte. Todo esto y que luego lo disfrazamos de bonituras, pero y nos inventamos las relaciones de amor especial, donde disfrazamos el odio de amor. Todo esto es el ego, pero no, el ego siempre está en la mente. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que entender también, el ego siempre está en la mente. El ego es un sistema de pensamiento en nuestra mente. No es que mi comportamiento sea ego. No es que si yo, no sé, hago mucho ejercicio y me mantengo musculoso, viene del ego. No es que si yo como chatarra viene del ego, o si como comida sana viene del ego. No es que si yo ocupo mucho el celular y las redes sociales viene del ego. Muchas veces es probable que venga del ego, pero el ego no está en la forma. El ego está en el contenido errado de mi mente, el contenido del sistema de pensamiento de separación y de culpa. Y luego proyecto esta culpa y la transformo en odio. Entonces puede que mi comportamiento se base en la culpa y en el ego, pero el comportamiento de por sí no es un buen indicador para mirar al ego, porque es muy probable que dos personas tengan exactamente el mismo comportamiento y uno esté en el ego y el otro sí esté en el Espíritu Santo. Así que esto es muy importante. El ego siempre está en la mente, no está en el comportamiento. Bueno, la verdad no supe responder la pregunta, pero espero haya aclarado un poco. Siguiendo con el tema de la disociación de la culpa, muchas veces tenemos odio, tenemos mucho odio y nos disociamos del odio. Para entender primero la disociación de la culpa, vamos a entender la disociación del odio, porque sin ver el odio no voy a poder ver la culpa. Sin mirar todo mi pensamiento de asesinato, de ataque, de venganza, no voy a poder ir a la causa de dónde proviene este odio. Entonces, es muy valioso poder reconocer honestamente, abiertamente, no andar contándoselo a todos, pero ser honesto conmigo mismo y con Jesús y decirle, tengo odio, cuando pueda ver mi odio y no justificarlo, ni culparme, ni condenarme, pero pueda verlo, voy a entender de dónde proviene este odio. Voy a entender, era yo el que se sentía culpable. Y todo el tiempo hacemos lo mismo. Y por esto es que todo el tiempo y todas las clases vamos a enseñar lo mismo. Siempre es lo mismo. Odio a mis hermanos porque me odio a mí. No hay otra justificación, no hay otra explicación. Los odio únicamente porque me odio a mí. Pero para llegar a este entendimiento, que es algo profundo, primero tengo que entender que estoy odiando a mis hermanos, porque nos vamos a quedar por mucho tiempo, muchos años, incluso algunos muchas vidas, odiando sin darnos cuenta de que eso es lo que estamos haciendo. Como explicaba al comienzo, cuando estoy enseñándole a mi hijo, muy probablemente le esté enseñando desde la culpa, muy probablemente esté enseñándole desde sentirse pecador secretamente y no me voy a dar cuenta porque a algún nivel sé lo que estoy haciendo, sé que estoy eligiendo la culpa para enseñar, pero me siento culpable y lo disfrazo y me pongo una disociación de tal manera de que me autoconvenzo de que no tengo odio y de que estoy en paz o de que soy feliz. Entonces, muchas veces a uno se le va a preguntar, ¿eres feliz así con tu manera de pensar? Y uno se va a justificar y uno va a decir, sí, me funciona. Mi hijo cambia su comportamiento, así que soy feliz con mi odio. Entonces, lo que nos viene a enseñar Jesús es, el Hijo de Dios no es feliz con odio. El Hijo de Dios ni siquiera tiene odio, pero cree tener odio y luego cree que es feliz con ese odio. Pero secretamente estamos muy desdichados. Por supuesto, si tengo odio quiere decir que tengo culpa. Una vez más, la culpa no es real, pero creo que tengo culpa.
Y si mantengo esta culpa en el inconsciente y no me la perdono, la voy a seguir proyectando y proyectando, y voy a seguir odiando y castigando a mis hijos, o a mis padres, o a mi pareja, o a quien sea, los compañeros de trabajo, o la gente que veo en la tele, en la calle, a todo el mundo. Mientras no resuelva el problema de la culpa, voy a seguir teniendo odio. Y como me da culpa tener odio, disfrazo ese odio y digo, no, si soy una persona normal, tengo todo, no me falta nada, vivo feliz. Y estoy lleno de odio y no lo quiero ver. Y peor aún cuando se supone que tenemos que ser espirituales. Tengo un papel de espiritual, enseño cosas espirituales, entonces se supone que no tengo que tener odio. Entonces oculto más mi odio. Me siento culpable por tener odio y lo tengo tan oculto de que apenas lo alcanzo a ver. Tengo tantas capas de disociaciones autoconvenciéndome de que no tengo odio, autoconvenciéndome de que soy feliz, de que estoy iluminado, de que estoy en paz, que tengo muy enterrado el odio y va a llegar un punto donde va a explotar y lo voy a reprimir de nuevo. Y esto es lo que hacemos todo el tiempo, explotar en odio, pero lo contengo dentro porque me siento culpable, no tengo que mostrar mi odio, entonces lo vuelvo a reprimir, lo vuelvo a reprimir. Entonces Jesús nos pide, mira tu odio. Acepta que tienes odio y mucho odio, y lo que alcanzas a ver de tu odio es la punta del iceberg de muchísimo más odio. Muchas veces me han preguntado, hablar tanto del ego o del odio no es acentuarlo más, no es reforzarlo, y yo les he explicado que Jesús habla del ego, no sé, miles de veces en el curso. Es una de las palabras más mencionadas en el curso, ego. Entonces, hablar del ego no hace nada, tenemos que examinarlo. Hablar del odio no hace nada. No estoy reforzando mi odio con hablar del odio. No estoy reforzando mi culpa con hablar de la culpa. Estoy examinándola. Por supuesto que si me lo creo y deposito mi fe en que hablar del odio va a reforzar mi odio, es muy probable que lo refuerce. Pero aún así el ego y el odio no existe, así que no estoy haciendo nada. Pero al menos tengo que darme cuenta de si tengo que examinar honestamente el odio, el miedo, tengo que mirarlo sin acobardarme, sin justificarlo, sin culparme, pero es muy esencial y vamos a tocar este punto, sin acobardarme, porque las disociaciones provienen de acobardarme de ver el odio. Yo me disocio, cambio el tema, me distraigo, incluso si alguien me dice, me llega a mencionar que me ve enojado y uno dice, no, no estoy enojado, no, yo no me enojo. Entonces lo que tenemos que hacer es tranquilo. Jesús nos dice, oye, cálmate, estás enojado, pero no te sientas culpable, tampoco lo justifiques, pero mira que estás enojado. Jesús nos lo dice con una bondad, una paciencia y una amabilidad inmensa, pero Jesús quiere que sanemos. Entonces Jesús nos dice, tranquilo, tienes odio, no lo ocultes, no lo disfraces, no te disocies, no pongas defensas, estás odiando. Simplemente mira eso y no lo justifiques porque no está justificado tu odio, pero tampoco te condenes. No es condenable tu odio, es una tontera, elegiste mal. Esto es lo único que nos pide Jesús. Acepta que estás equivocado. No pasa nada. No se te va a condenar, Dios no te va a castigar, no va a caer la ira del Padre en ti, el Espíritu Santo no te va a juzgar, nada, tranquilo. Acepta que estás equivocado y dentro de tu equivocación tienes mucho odio y luego te disocias mucho y pones muchas defensas para no ver tu odio. Tranquilo, miremos juntos el odio para darnos cuenta de que es solo una ilusión, nos dice Jesús, y mirar después más allá de tu odio para primero toparnos con la culpa. Y cuando te topes con tu culpa y la mires junto conmigo, nos dice Jesús, juntos disponemos de la lámpara que disolverá toda esta culpa, toda la disociación, todo el odio, toda la culpa, todo el deseo de estar separado de tu Padre y te vas a topar finalmente con el deseo de despertar, el honesto deseo por la paz de Dios. Así que tenemos que atravesar todas estas capas y no es fácil al comienzo, por supuesto, podría ser muy fácil si uno le toma firmemente la mano a Jesús. Si uno tiene mucha devoción al amor de Dios, va a ser muy fácil. Pero tenemos que tomar en cuenta, no tenemos esa devoción porque tenemos mucho miedo. El mayor miedo que tenemos es a la paz de Dios, al amor de Dios. Tenemos miedo a nuestro Padre. Y Jesús viene a simbolizar el amor del Padre. Entonces tenemos miedo a su curso, tenemos miedo al Espíritu Santo, tenemos miedo a alguien que nos enseña a perdonar. Tenemos miedo
Incluso si uno mira, de repente escucha audiolibros de Ken Wapnick o de un curso de milagros o de cualquier cosa que nos enseña a perdonar, va a haber una resistencia, va a haber como que una parte de nosotros nos va a decir, a ver, tranquilo, no quiero tanta verdad, déjenme con un poco de mentira también, déjenme con un poco de especialismo, no quiero tanta paz, quiero un poquito de conflicto. Entonces, esto es lo que se nos pide, mirar esa necesidad, esa atracción, esa adicción por el conflicto, la victimización. Uno dice, me trataron tremendamente mal en el colegio, me hicieron bullying, o mis padres, o alguien abusó de mí, moralmente, físicamente, sexualmente. Entonces nos quedamos con eso porque secretamente tenemos una adicción a esta historia que nos contamos. Por supuesto que tenemos una adicción, porque eso es el comprobante de que los demás me odian, los demás me atacan. No soy yo el que tiene odio, no soy yo el culpable, soy yo la indefensa víctima. Por eso es que nos quedamos con esas historias y las repetimos y las repetimos. Cuán mal me trataron mis padres o mi hermano mayor o mis compañeros en el colegio o mis compañeros en el trabajo o mi jefe. Miren, o el presidente, el gobierno, cómo trata a la gente pobre. Son injustos. Y me quedo con todas esas historias porque secretamente me conviene demostrar que soy la víctima, porque así me disocio de mi culpa. Así es la manera de demostrar que, mírenme, yo no he hecho nada, tengo pruebas, tengo pruebas tangibles, tengo testigos de que yo soy la víctima, tengo testigos de que yo soy el afligido, el vulnerado. Entonces quiero quedarme con eso para no mirar mi odio y no mirar mi culpa. Cuando pueda ver todo esto honestamente, Jesús nos dice, sí, estás adicto al tu victimismo. Tienes una adicción severa al victimismo. Cuando puedas ver eso y no lo justifiques y no te condenes, pero puedes verlo honestamente, te vas a comenzar a dar cuenta de que todo el día estás con esa misma adicción. Y esto es lo que nos decía Ken Wapnick. Un buen estudiante del curso es un mal estudiante que se ha perdonado a sí mismo. O sea que cuando me doy cuenta que soy pésimo estudiante porque tengo una adicción severa al victimismo y me perdone por eso y no lo vea como un pecado, voy a poder ir más allá de eso. Entonces no voy a justificar mi adicción, mi atracción a la culpa o al victimismo o al dolor, no lo justifico, no está justificado. Esto es lo que Jesús es totalmente inflexible. El ego nunca está justificado y tu dolor proviene de tu ego, así que tu dolor no está justificado. Pero Jesús no nos lo dice juzgándonos o atacándonos. Nos dice, tú eres mucho más grande de lo que crees ser. No está justificado porque a ti no se te puede provocar dolor, no se te puede dañar, no se te puede hacer sufrir, no se te puede matar. Esto es lo que tú eres, el Cristo, el Hijo de Dios. Eres mucho, muchísimo, mucho más grande de lo que tú crees ser, de ese saco de carne y huesos con el que estás identificado y por el que lloras. Eres mucho más grande por esa nimiedad por la que haces pataleta. Así que Jesús quiere que seamos maduros. Jesús llegó hasta el final en este camino del perdón, que ahora nos lo enseña a través de un curso de milagros. Pero Jesús llegó hasta el final en el hecho de escuchar una sola voz en su mente y jamás justificar su ego. Jesús tenía muy claro, mi ego nunca está justificado, nunca. Entonces Jesús tenía claro, no me voy a condenar por mi ego, porque condenarme, culparme por mi elección en favor del ego es seguir justificando el mismo ego. Si la base del ego es la culpa, entonces culpar a mi hermano o culparme a mí es la misma justificación. Jesús, en pocas palabras, se decía esto a sí mismo, no quiero ser tonto, quiero ser inteligente. Y ser inteligente es no escoger al ego y escoger al Espíritu Santo. Por supuesto que esta es una manera de decirlo, simplemente no es que seamos tontos, es que simplemente estamos muy confundidos. Pero esta confusión no es involuntaria, es una elección consciente y voluntaria, solo que luego nos sentimos culpables y nos disociamos. Y por esto es esta clase, para mirar todas las disociaciones que son defensas premeditadas, mirar todo lo que me defiendo de la simple verdad, de lo fácil que es perdonar, porque solo tengo que elegir a Jesús y es Él quien perdona a través de mí, o el Espíritu Santo. Mirar lo fácil que siempre fue, y un día me voy a sentar en mi casa o en algún lugar sonriendo tranquilamente y decir, siempre fue tan fácil y yo no lo quería ver. Y ahora estoy dispuesto a verlo. Voy a leer un par de párrafos de la lección 136, donde nos explica esto de las defensas que son conscientes y voluntarias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla.
Lección 136. Aquí está. Párrafo 3. Las defensas no son involuntarias ni tampoco se forjan inconscientemente. Son como varitas mágicas secretas que agitas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Cuando se me dice que yo no quiero perdonar, inmediatamente pongo una disociación y digo, si quiero perdonar, quiero paz. Entonces, cuando se me dice, tú no quieres la paz, le tienes miedo a la paz de Dios, uno inmediatamente se defiende y uno dice, si quiero la paz, la quiero, la quiero. Entonces, Jesús nos pide en esto que seamos honestos y nos diga, no quieres la paz, si la quisieras, la tendrías. Entonces, cuando uno puede dar ese paso atrás y decir, a ver, yo pienso que quiero la paz de Dios, pero no la tengo. No, no se condice, entonces quiere decir que si no tengo paz, no la quiero, y al dar este paso y decir, he estado equivocado. Primero estoy equivocado en pensar que quería la paz, porque no la quería. Tengo una adicción al conflicto, al odio y a la culpa. Cuando pueda ver mi adicción al odio y a la culpa, me voy a sentir mejor. No justificándolo, simplemente me voy a dar cuenta de que estaba equivocado, estaba errado. Y ahora que puedo darme cuenta de que tenía una adicción a mi ego, y no me culpo y no lo justifico, entonces puedo ir más allá de esa defensa y de esa disociación y puedo decir honestamente, sí, odio a todo el mundo, me odio a mí, odio a Dios, odio a Jesús, odio a su curso, se lo quiero tirar por la cabeza, odio a mis hermanos, odio a mi familia, odio a todos. Hasta aquí estamos siendo honestos al menos, esto es lo que nos dice Jesús. Son como varitas mágicas, las defensas, secretas que agitas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. Parecen ser algo inconsciente debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. Así que todas estas defensas parecen ser inconscientes. Es como si uno dijera, es que inconscientemente mi ego se opone, pero yo quiero aprender la verdad y quiero aprender a perdonar. Y aquí Jesús nos hace un alto y dice, a ver, tranquilo, nuevamente te estás engañando. No es el ego el que te convence. Tú eres el ego. Tú no quieres. Cuando te des cuenta, tú no quieres la paz de tu padre, y no te condenes por eso, porque tu elección ha sido algo disparatado, imposible. Nunca va a tener efectos reales, pero te tienes que hacer cargo. Esto es lo que hablábamos en la clase anterior, hacerse responsable del ego. Si yo no me hago responsable del ego, no voy a poder mirar todas mis capas de disociaciones y defensas y no voy a poder ir más allá de ellas. Primero tengo que darme cuenta, las defensas no provienen del ego, provienen de mí que estoy eligiendo al ego. No es que haya una entidad, un demonio, un diablo, un ego separado de mí que me controla, me posea y diga, oye, estoy al acecho del ego. Eso es mentira. Yo soy el ego. No es real el ego, pero es el sistema de pensamiento que yo me inventé, que yo elegí y que yo sigo sustentando y eligiendo constantemente. En el momento en que honestamente ya no quiera el ego, no va a existir el ego y nunca existió, no va a estar en mi mente. Pero tengo que darme cuenta, tengo una adicción a mi ego. Tengo un tremendo problema de adicción a la droga del ego, de la culpa, del victimismo, del odio, del dolor, de la angustia, de los celos, de la envidia, de la inseguridad, de la depresión. Todo eso tengo. Pensamientos de autoataque y de ataque a mis hermanos. Pensamientos de suicidio y pensamientos de asesinato. Todo eso está en mi mente. Yo lo estoy eligiendo ahora por gusto propio. Nadie me obliga, nadie me pone una pistola en la cabeza y me dice, elige el ego, elige el ego. No, yo gustosamente quiero al ego, porque tengo un propósito para ello. Porque el ego me dice que mientras conserve la culpa voy a estar separado de Dios y voy a ser alguien especial. Y quiero ser especial. A pesar de que no me ha traído nada de paz, quiero ser especial. Y ni siquiera existe mi yo especial. Entonces yo quiero que exista y hago un gran esfuerzo por mantener ese especialismo a costa de sentirme muy culpable. Luego no me gusta la culpa, la niego y la proyecto. Y siento mucho odio y hago mucho esfuerzo por mantener mi odio, pero ocultarlo porque me siento culpable y me disocio del odio y llego hasta la instancia en que, no sé, me siento incómodo, pero se supone que tengo que ser feliz y digo que soy feliz y no lo soy. Y no quiero ver mi odio y no quiero ver mi culpa, porque secretamente los quiero conservar, pero no hacerme cargo de ello. Entonces Jesús nos dice, primeramente, siéntate en el tomador de decisiones y hazte cargo de tu ego. Hazte 100% cargo de tu ego. Nadie lo está eligiendo por ti. Deja de disociarte, de defenderte. Y nuevamente, no, Jesús no nos lo dice como yo, no nos lo dice obligándonos, no es que nos tome del hombro y nos siente ahí. Jesús nos dice, tranquilo, yo te acompaño, juntos lo vamos a hacer. Tú puedes hacerlo, no te voy a obligar,
pero cuando tú quieras voy a estar aquí con infinita paciencia e infinita bondad para enseñarte todo lo que tú quieras aprender, pero mientras no quieras aprender no hay nada que hacer. Estás simplemente aplazando y por supuesto que va a llegar a un punto donde vas a querer aprender, es inevitable. El fin del guión ya está escrito, es inminente, vas a despertar. Ahora tú decides en qué momento. Tú decides cuándo hacerte responsable, cuándo ser honesto y cuándo volver a elegir. Tú lo escoges, pero por ahora te estás disociando mucho. Crees que estás en paz, crees que eres feliz, crees que llevas una vida bonita, pero estás ocultando mucho odio. Y secretamente estás ocultando mucha culpa. Y más abajo estás ocultando tu deseo de ser especial y de estar separado de tu padre. Estás ocultando todo eso, pero Jesús nos dice tranquilo. Hay que hacer harto trabajo de examinar, pero lo vamos a hacer juntos. Te voy a compartir mi fortaleza, mi paz. Esto es lo que nos dice Jesús. No lo vas a hacer solo, pero hay que hacerlo. No te puedes saltar este paso porque tú mismo te pusiste en la condición donde obligatoriamente tienes que ser alumno, aprendiz, porque te perdiste hasta tal punto de que no sabes volver solo. Ni siquiera te has ido de tu hogar, pero lo que haces es disociarte tanto, tanto, tanto de un simple error que lo conviertes en pecado para tu creencia y luego te sientes culpable, luego lo niegas, te disocias de la culpa, la proyectas, sientes odio, te sientes culpable de tu odio, lo niegas, entonces crees que estás llevando una vida normal, común, pero estás ocultando mucha angustia, mucho dolor, mucho odio, mucho victimismo y mucha culpa. Entonces, esto es lo que nos pide Jesús. Sé honesto, hay harto que ver, hay harto que profundizar, hay mucho, mucho que profundizar en tu mente para deshacer todo el ego. No vas solo, hay que hacerlo y es inevitable y no te puedes saltar este paso. Quizás te va a dar miedo, quizás te resistas mucho, te vas a resistir por mucho tiempo, pero va a llegar un punto donde te rindas y como dijo Helen y Bill en algún momento, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera donde yo no tenga la razón, porque hasta ahora he creído tener la razón y no he tenido paz. Y me había convencido a la fuerza de que estaba feliz y de que estaba en paz, y no, era una mentira, no estoy en paz. Estoy depresivo, estoy desdichado, tengo ganas de suicidarme, tengo ganas de matar a todo el mundo. Tengo todo eso y lo estaba escondiendo bajo muchos disfraces y muchas capas de disociación porque me daba miedo verlo. Ahora lo puedo ver honestamente y si lo miro junto con Jesús, lo voy a deshacer. Cuando deje de disociarme de mi odio, deje de disociarme de mi adicción, de mi atracción a la culpa, al victimismo, al dolor, al ataque hacia mí o al ataque hacia mis hermanos, cuando deje de disfrazar, de ocultar o de justificar o espiritualizar esta adicción al ego y la enfrente, me haga cargo y responsable y no me culpe y no haga real el error, esto es todo lo que tengo que hacer. Estoy mirando mi ego y a cada paso lo miro junto con Jesús y se va deshaciendo. Finalmente lo que estoy haciendo es eliminar a través del perdón, de dejar de esconder mi ego y elegir de nuevo, estoy perdonándome a mí o a mis hermanos y estoy deshaciendo capas y capas de culpa inconsciente. Y va a llegar un punto donde he deshecho tantas capas las suficientes como para mirar este proceso más automáticamente. Y voy a reconocer en algún momento, funciona esto de un curso de milagros, funciona esto que me está enseñando Jesús o lo que me enseñaba Ken Wapnick realmente funciona porque estoy viendo resultados, quizás después de décadas, después de vidas, de muchos años, pero va a llegar un punto donde vamos a sentir mayor estabilidad emocional y al menos vamos a ser conscientes más rápidamente, más honestamente de nuestro odio, de nuestro victimismo, de la atracción y la justificación que le teníamos a todo eso y poder soltarlo y elegir de nuevo. Voy a citar de la última sección que ya, que ya conocemos, que es Elige de nuevo. Párrafo 8. Hermanos míos en la salvación, no dejéis de oír mi voz ni de escuchar mis palabras, nos dice Jesús. No os pido nada excepto vuestra propia liberación. El infierno no tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que solo un paso le separa del cielo. Traigo a vuestros cansados ojos la visión de un mundo diferente, tan nuevo, depurado y fresco, que os olvidaréis
de todo el dolor y miseria que una vez visteis. Mas tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis, pues de lo contrario no la contemplaréis. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro, y Dios ordenó con amorosa bondad que lo fuese. Alegrémonos de poder caminar por el mundo y de tener tantas oportunidades de percibir nuevas situaciones donde el regalo de Dios se puede reconocer otra vez como nuestro. Y de esta manera, todo vestigio del infierno, así como los pecados secretos y odios ocultos, desaparecen, y toda la hermosura que ocultaban aparecerá ante nuestros ojos, cual parados celestiales que nos elevarán más allá de los tortuosos senderos por los que viajábamos antes de que apareciera el Cristo. El Cristo es nuestro verdadero ser. Oídme, hermanos míos, oídme y uníos a mí. Dios ha decretado que yo pueda llamaros, que yo no pueda llamar en vano, y en su certeza yo descanso en paz. Pues vosotros me oiréis y elegiréis de nuevo, y con esa elección todo el mundo quedará liberado. Gracias, Padre, por estos santos seres que son mis hermanos, así como tus hijos. La fe que tengo en ellos es tu propia fe. Estoy tan seguro de que vendrán a mí como tú estás de lo que ellos son y de lo que serán eternamente. Aceptarán el regalo que les ofrezco porque me lo diste para ellos, y así como yo únicamente quiero hacer tu santa voluntad, esa también será su elección. Te doy las gracias por ellos. Mi himno de salvación resonará a través del mundo con cada elección que cada uno de ellos haga, pues compartimos un mismo propósito y el fin del infierno está cerca. Recordemos que el infierno no existe, el infierno podría ser este mundo, pero este mundo no existe. El fin del sueño, de toda la ilusión, de la creencia de pecado, es lo que va a desaparecer. Mi mano se extiende en gozosa bienvenida a todo hermano que quiera unirse a mí para ir más allá de la tentación y mirar con firme determinación hacia la luz que brilla en perfecta constancia tras ella. Dame los míos, pues te pertenecen, y podrías dejar de hacer lo que es tu voluntad. Te doy las gracias por lo que mis hermanos son, y según cada uno de ellos elija unirse a mí, el himno de gratitud que se eleva desde la tierra hasta el cielo se convertirá de unas cuantas notas sueltas en un coro todo abarcador que brota de un mundo redimido del infierno y que te da las gracias a ti, Padre. Y ahora decimos amén, pues Cristo ha venido a morar al lugar que en el sosiego de la eternidad tú estableciste para él desde antes de los orígenes del tiempo. La jornada llega a su fin y acaba donde comenzó. No queda ni rastro de ella. Ya no se le otorga fe a ninguna ilusión que queda, ni queda una sola mota de oscuridad que pudiera ocultar a nadie de la faz de Cristo. Tu voluntad se hace total y perfectamente, y toda la creación te reconoce y sabe que tú eres la única fuente que tiene. La luz, clara como tú, irradia desde todo lo que vive y se mueve en ti, pues hemos llegado allí donde todos somos uno y finalmente estamos en casa, donde tú quieres que estemos. Y es así como termina todo el texto de un curso de milagros. Esto es lo que nos llama Jesús a unirnos a Él, porque Jesús, podríamos decir, es inteligente, no es tonto. Jesús sabe la verdad. Jesús es un símbolo que representa el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, que representa el principio de la expiación, que dice el Hijo de Dios no se separó de su Padre y no ha pasado nada. Pero junto con esto tenemos que entender cuán identificado estoy con este sistema de pensamiento errado, con la diminuta loca de idea. Cuán identificado estoy con el pecado, la culpa, el miedo y la muerte. Cuán identificado estoy con la idea de separación. Y luego me atemoriza, me atormenta y me disocio de ello. Cosa que la verdad es que deseo mi ego, pero me siento culpable y no quiero hacerme responsable, entonces disparo la culpa hacia afuera.
Y luego que disparo la culpa hacia afuera, la proyecto, siento odio y luego me siento culpable por odiar. Es el mismo juego. Constantemente culpa, odio, me protejo, me defiendo. Entonces me hago creer como que vivo una vida normal. Y en esto vamos a pasar muchos años, mucho tiempo creyendo que vivimos una vida normal, que puedo vivir feliz en un mundo, que puedo vivir feliz en un infierno. No es real. Pero mientras yo me lo crea, va a ser secretamente como un infierno para mí y luego me voy a disociar de esa creencia de que es un infierno y voy a pensar que soy feliz y escondo mi desdicha. Todo lo que se nos pide es ser honesto. Va a llegar un punto donde podamos notar, y cada vez lo vamos a ir notando cada vez más, estoy tremendamente depresivo y desdichado. He pasado toda mi vida así y no lo quería ver. Y cuando pensé que era feliz, muchas veces simplemente eran los placeres del ego. Estaba feliz o estaba en paz, entre comillas, porque se había acabado una de las cosas que para mí eran problemas y estaba descansando, pero secretamente estaba en tregua. El conflicto seguía en pie, porque la culpa seguía en pie. Entonces, sí es cierto, por supuesto que van a haber momentos donde realmente tengamos paz. El instante santo de perdonar, sí, lo vamos a sentir como alumnos, como practicantes del perdón de un curso de milagros o de las enseñanzas de Jesús. Vamos a sentirlas. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es no sentirme tan orgulloso de eso, de no denotarlo tanto. Es decir, no es la gran cosa. Sí, por supuesto que se siente maravilloso el perdonar y el sentir el instante de paz. La idea no es quedarme con, hoy miren todo lo que he logrado. La idea es seguir sumergiéndome más profundamente porque quedan capas más ocultas de odio y de especialismo. En esto se basa el aprendizaje rápido y con esto vamos a ahorrar muchísimo tiempo. No en embobarme por un momentito de instante santo y de paz. Por supuesto que es hermoso y lo vamos a disfrutar, sino que rápidamente volver a profundizar en todas las capas de odio que me queda por disolver. Ese sí que es un rápido trabajo y me va a llevar prontamente a una real iluminación o una real paz estable. Voy a citar de la lección 189, si hay preguntas las pueden hacer, de este famosísimo párrafo que he citado muchas veces, el párrafo 7 de la lección 189, pero voy a leer un poquito más, otros párrafos. Voy a comenzar desde el párrafo 6 en adelante. Hoy pasamos de largo las ilusiones según intentamos llegar hasta lo que es verdad en nosotros y sentir su infinita ternura. A propósito, el título de esta sección se llama Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Estas de las líneas preciosas, que por supuesto si las entendemos profundamente nos van a ayudar muchísimo, pero si las tomamos a la ligera y las ocupamos para ocultar el odio y reprimirlo, no nos va a servir de mucho. Repito nuevamente, el título es Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Párrafo 6. Hoy pasamos de largo las ilusiones según intentamos llegar hasta lo que es verdad en nosotros y sentir su infinita ternura, su amor que sabe cómo somos tan perfectos como Él mismo y su visión, el don que su amor nos ofrece. Hoy aprenderemos el camino, el cual es tan seguro como el amor al que nos conduce, pues su sencillez nos protege de las trampas que las descabelladas complicaciones del aparente razonar del mundo tienen como propósito ocultar. Aquí está hablando de que el amor de Dios en nuestro interior, ese contenido del Espíritu Santo, es lo que nos ayuda a ir más allá de todas las defensas y capas de disociaciones. Haz simplemente esto. Permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Cuando habla de que el pasado nos ha enseñado, muchas veces nos vemos en la tentación de culpar al mundo. Decimos, es que la sociedad, es que mis padres, es que mis ancestros, es que el mundo, es que las religiones.
Es que todos me enseñaron a sentirme culpable, no soy yo el que elige la culpa. Esto es lo que queremos ver. Cuando hablamos de que el pasado me ha enseñado o el mundo me ha enseñado, es lo que yo mismo me he enseñado en el pasado. No conserves nada, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios. ¿Acaso no es Él quien sabe cómo llegar a ti? Tú no necesitas saber cómo llegar a Él. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Mi trabajo es permitir que Jesús me enseñe a disolver todas mis capas de disociaciones para ver mi odio, luego disolver mi odio, luego disolver la culpa. El odio era la disociación de la culpa. Disolver la culpa y disolver junto con ello la idea de separación. Tu papel consiste simplemente en permitir que todos los obstáculos que has interpuesto entre el Hijo y Dios el Padre sean eliminados silenciosamente para siempre. Dios hará lo que le corresponde hacer en gozosa e inmediata respuesta. Pide y recibirás, mas no vengas con exigencias, ni le señales el camino por donde debe aparecer ante ti. La manera de llegar a Él es simplemente dejándole ser como es, pues de esa forma se proclama también tu realidad. Entonces es como si Jesús nos dijera, tú no mandas, tú no tienes la razón, pero tranquilo que se te va a enseñar. Permite que Dios llegue hasta ti, porque en realidad lo que estamos haciendo es permite darte cuenta que Dios ya está en ti, que tú ya estás en Dios. La verdad sigue siendo verdad. Él, la manera de llegar a Él es simplemente dejándole ser como es, pues de esa forma se proclama también tu realidad. Así pues, hoy no elegiremos el camino por el que vamos a Él, pero sí elegimos dejar que Él venga a nosotros, y con esta decisión descansamos. Su amor abrirá paso por su cuenta en nuestros aquietados corazones y en nuestras mentes abiertas. Es indudable que lo que no ha sido negado se encuentra ahí, si es que es verdad y puede alcanzarse. Dios conoce a su Hijo y sabe cómo llegar a Él. No necesita que su Hijo le indique. A través de cada puerta abierta, su amor refulge desde su hogar en tu fuero interno e ilumina al mundo con inocencia. El último párrafo está escrito en cursiva. Es una oración que le hacemos a nuestro Padre. Este último párrafo, como decía, está escrito en cursiva y es una oración que le hacemos a nuestro Padre. Padre, no sabemos cómo llegar a ti, pero te hemos llamado y tú nos has contestado. No interferiremos. Los caminos de la salvación no son nuestros, pero te pertenecen a ti, y es a ti a donde acudimos para encontrarlos. Nuestras manos están abiertas para recibir tus dones. No tenemos ningún pensamiento que no pensemos contigo, ni abrigamos creencia alguna con respecto a lo que somos o a quién nos creó. Tuyo es el camino que queremos hallar y seguir, y solo pedimos que tu voluntad, que también es la nuestra realmente, se haga en nosotros y en el mundo para que éste pase a formar parte del cielo. Amén. Debemos entender que aquí muchas cosas están escritas en metáforas. No es que el mundo pase a ser el cielo, es que el mundo, la idea de todo el mundo, el sueño secreto y el sueño manifiesto va a ser reemplazado, deshecho, va a ser reemplazado por el recuerdo de la verdad del cielo. Es importante reconocer esto de que, como dicen los cristianos, sin Dios no soy nada. Aquí podríamos decir sin el Espíritu Santo o sin la ayuda del Maestro que me ha enviado Dios, no soy nada. Por supuesto que sigo siendo el Cristo, el Hijo de Dios, y no voy a dejar de serlo. Pero cuando hablamos de que no soy nada, quiere decir que voy a seguir perdido, confundido y olvidándome de quién realmente soy y secretamente creyendo de que estoy muerto, de que no soy nada.
Así que es muy, muy importante hacer esta relación de confianza, de amistad con Jesús o con el Espíritu Santo. Recordemos, no importa el nombre que le pongamos, le podemos decir Buda, Krishna, Mahoma, yo soy, yo superior, da lo mismo. A modo de un curso de milagros, por lo general le decimos Jesús. Viene a representar este sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el sistema de pensamiento correctivo. Así que sin hacerme amigo de Jesús, y ya hemos hablado de esta metáfora, sin hacerme amigo de Jesús es imposible despertar. Yo no puedo despertar sin un maestro, sin un guía, sin una voz que venga desde más allá de mi ego. Y esta voz proviene desde el amor de Dios. Y es por esto que aquí habla del amor de Dios y de la relación directa con mi Padre Celestial. Si yo no recuerdo el amor de Dios, no puedo despertar. No es necesario que lo recuerde tangiblemente con esas palabras, no es necesario que yo pronuncie esas palabras, pero si yo no recuerdo un amor, una presencia bondadosa que viene de más allá de lo que yo creo ser, no voy a poder tomarle la mano a esa ayuda y despertar. Así que, en otras palabras, yo no sé despertar, yo no sé perdonar, yo estoy tan perdido y tan confundido, pero no he cometido pecado, no he cometido crimen. Sí estoy equivocado y estoy errado en creer que soy culpable, en creer que me separé de Dios. Ese es todo el error. Pero no voy a poder corregir este error sin el Espíritu Santo. Es tremendamente necesaria y atingentemente que yo pida ayuda al Espíritu Santo. Quizás no lo pida con palabras, es como cuando Helen y Bill dijeron, tiene que haber otra manera. Esa fue su manera de decir, ayúdame Jesús. Quizás en ese momento ellos no pensaron en Jesús o en el Espíritu Santo, ni en el curso, no existía el curso aún, pero ellos en algún nivel de su mente decidieron dejar a un lado su ego porque supieron que no estaban en paz con él, dejaron de justificarlo y dejaron de culparse, dijeron, vamos a encontrar otra manera. Y es así como se les dio un curso de milagros y se nos dio para todos. Pero la idea no es hacer de un curso de milagros de este libro algo especial, no es la gran cosa. Lo que sí es la gran cosa es el amor de Dios que está en todos nosotros y que siempre ha estado ahí. Así que quizás un minuto en el día, durante los días cuando tengamos tiempo, recordar esta presencia de nuestro Padre Celestial o la compañía de Jesús, recordar que no vamos solos va a ser tremendamente útil. Como nos dice, de hecho, en alguna parte de la lección 70 creo que es, cuando Jesús nos dice, si te parece útil, a ver, párrafo 9, lección 70, línea 3. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Esto es una metáfora. Lo que nos quiere decir Jesús es, recuerda que yo te voy acompañando, que no vas solo y que te amo infinitamente. Te amo tanto como mi Padre nos ama. Esto es lo que nos dice Jesús. El Padre Celestial, esa fuente de infinito amor, te ama como no imaginas cuánto. Y ese es el amor que te presta la fortaleza con la que vas a perdonar, deshacer la culpa inconsciente, ir más allá de todas tus capas de defensas y disociaciones y finalmente despertar y estar listo para que el último paso lo dé tu Padre Celestial y te regrese al conocimiento donde siempre has pertenecido. Si es que hay preguntas, las pueden hacer. Em, Al final, como sabemos del manual para el maestro, está la clarificación de términos. Y el último término es el Espíritu Santo. Término 6. Voy a leer un par de párrafos. En la clase pasada o en la anterior, creo que leí algunos párrafos del término Jesús y Cristo. Ya hablamos sobre Jesús. Bueno, aquí vamos a hablar, este es el siguiente término donde habla del Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien invocó para que descendiera sobre la tierra después de su ascensión al cielo. Todo esto es una metáfora, no se tiene que entender literal. Es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador y al crear junto con Él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiera sobre la tierra, esto está escrito entre comillas, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo,
su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como a aquel que nos ofrece la respuesta a la separación, el que nos trae el plan de la expiación, nos asigna el papel especial que nos corresponde desempeñar en él y nos muestra exactamente en qué consiste. Cuando habla de el papel especial que nos corresponde a cada uno, no es que cada uno tenga un papel especial. Todos tenemos el mismo papel, perdonar. Esa es nuestra función especial. De hecho, hay una sección en el texto que se titula La función especial o tu función especial y habla de que la función especial es perdonar. Todos tenemos la misma función especial. No es que alguien elegido tenga una misión especial. Todos tenemos la misma función, perdonar y reconocer que esto no es real y que ya estamos a salvo en el Padre. Él ha asignado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo, y y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiera en marcha. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha consumado una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios, percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Nunca se olvida del Creador ni de su creación. Nunca se olvida del Hijo de Dios. Nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quien, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía porque es como, parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que tienes que liberarte. Y de ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que veas la voz del Espíritu Santo, para que seas la voz del Espíritu Santo junto con él. Por sí solo no puedes ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él os da las gracias a ti y a tu hermano, pues os elevasteis con él cuando empezó a salvar al mundo. Y estaréis con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabais al compás de la exangüe música de la muerte, pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Así que esto es el Espíritu Santo, la respuesta que Dios nos dio para ir más allá de todas nuestras defensas y disociaciones. Cuando me dé cuenta de que tengo mucho odio, mucha culpa, mucha angustia, todo lo que tengo que hacer es ser consciente. Al principio me doy cuenta. Quizás me dé cuenta y me distraiga, quizás me dé cuenta y me disocie. Lo que tengo que hacer es darme cuenta y pedirle ayuda a este Espíritu Santo, no ir solo. O a Jesús, que representa lo mismo. Nuevamente esta línea, cuando Jesús nos dice,
Cada vez que tienes miedo es porque has decidido ir sin mí. Se refiere a que hemos decidido ir sin el Espíritu Santo, sin la voz, la respuesta que nos dio nuestro Padre. Es imposible despertar sin esa respuesta. Pero esto no es una condición que se nos imponga, es simplemente la ayuda que se nos da y nosotros somos los que le ponemos mucha resistencia. Va a llegar un punto donde nos demos cuenta, tengo mucha resistencia a la palabra Jesús, Espíritu Santo, o a la palabra ayudante o guía o maestro interior. Da lo mismo la palabra, Jesús nos dice, da lo mismo las palabras, son simplemente útiles por ahora. Lo que queremos es ir más allá de las palabras hasta toparte con la presencia del Espíritu Santo en ti, viene a representar la presencia del amor de tu Padre en ti. Y esta es la ayuda, esta es la fortaleza. Guardar silencio, aquietar la mente de juicios de ataque, como nos decía el famoso párrafo 7 de la lección 189. Dejar a un lado todo lo que creo que es verdad, dejar a un lado mi deseo de tener la razón en mi victimismo, en mi culpa, en lo que sea, simplemente acallarme, si tan solo escucharas, nos dice Jesús, si tan solo prestáramos oído a esa tierna y dulce voz que nos dice la verdad y abriéramos nuestra mente y nuestro corazón por un instante, eso bastaría. Esa leve disposición, esa pequeña dosis de buena voluntad se nos pide y no hay nada que perder y tenemos mucho miedo. Jesús nos dice, tienes miedo de abandonar tu ego, piensas que todo va a ser caótico. Yo te aseguro que todo lo que quedará va a ser el amor de nuestro Padre abrazándonos juntos, no va a quedar nada más que eso. Así que esto es lo que nos propone Jesús. Arriésgate a perdonar, arriésgate a mirar tus disociaciones, tu odio, toda la culpa en el inconsciente. No hay nada que perder, no te acobardes. Mirando eso es como lo vas a deshacer y finalmente te vas a dar cuenta que nunca existió. Pero todo lo que se nos pide es tranquilo, no vas solo, no lo ocultes, no te defiendas, no te resistas. Y mientras te defiendas y te resistes, no eres culpable, no está justificada tu defensa, no está justificado tu disociación, tu victimismo, no está justificado, pero no ha sido un peligro real porque no ha sido un pecado. Solo estás ocultando de tu visión la paz de Cristo, la paz de Dios. Estás ocultando de tu conciencia el amor de tu Padre. Eso es lo que estás haciendo. Y luego te disocias y crees que no lo estás ocultando, pero eso es lo que estás haciendo. Jesús nuevamente nos dice, tranquilo, si quieres ser como yo, te ayudaré, sé que somos iguales. Si quieres seguir perdido en tus sueños y justificándote o disociándote, aquí aguardaré pacientemente a que cambies de parecer, a que me elijas. Esto es lo que nos dice Jesús. Así que una vez, nuevamente, una vez que nos hacemos amigos de Jesús, Jesús ya es mi amigo. Si yo elijo ser su amigo, y esto es una metáfora, quiere decir, si yo uno mi voluntad a la de Él, uno mi mente a la de Él, adquiero, permito que su visión sea a través de mí y pueda ver con los ojos de la paz y el perdón a todos nuestros hermanos, por Dios que me sentiré bien, tranquilo y en paz. Esto es todo lo que nos ofrece Jesús y no hay nada que perder. No se nos pide sacrificio, no se nos pide martirio, no se nos pide ser castigados, no tenemos que pagar por nuestros pecados. Solo tenemos que reconocer que tales pecados no existían. Y yo por mí mismo no sé reconocer eso. Pero si me hago a un lado y dejo que Jesús me muestre el camino, sabré con certeza, con total calma y tranquilidad, que alguien me viene tomando de la mano y no me suelta, que no voy solo, y que ese alguien que me viene acompañando representa un amor inmenso, un amor que no se puede describir con palabras y que es la única verdad. Es lo único que me va a ayudar a ir más allá de todas mis defensas, mis disociaciones, que sé que están ahí, pero me siento culpable y las oculto y me disocio de mis disociaciones, me defiendo de mis defensas y luego me siento culpable de eso y se hace un círculo vicioso. Me defiendo de lo que ya me había defendido de las defensas y tengo así una capa, unos sedimentos muy gruesos de disociaciones para no ver el odio y no ver la culpa. Todo lo que tengo que hacer es dejar todo eso a un lado y decir, Jesús, te pido ayuda. Jesús, nuevamente acudo a ti y quiero aprender junto contigo cuánto es lo que me ama mi Padre y así aprender a amar a mis hermanos. Quiero aprender cuánto es lo que el Cristo en mí ama a mis hermanos. Quiero aprender a ver su inocencia. Estoy dispuesto. Simplemente estoy dispuesto. Eso es todo lo que se nos pide. Cuando esté dispuesto voy a poder ver tranquilamente mis disociaciones e ir más allá de ellas. Voy a estar dispuesto a ver todo mi odio, toda mi culpa y a pasarlas por alto porque sabré que no son reales. Cuando intento pasar por alto mi odio sin examinarlo honestamente, lo más probable es que lo esté reprimiendo o ocultando. Jesús me pide que le tome la mano a Él, que juntos, y esto muchas veces nos vamos a preguntar, muy bien, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo le tomo la mano a Jesús? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me uno a Él?
Todo lo que tienes que hacer es mirar tu ego, tu odio, tu victimismo, tu culpa y no esconderla, no justificarla y no culparte. Y cuando cumplas esos tres requisitos, estarás mirando junto con Jesús. Y ahora lo mirarás sin movimiento en tu mente, sin ataque hacia afuera o ataque hacia adentro, sin juicio, sin condena. Lo mirarás en calma y verás, había pensado con odio, ya no lo voy a justificar, no me voy a condenar, simplemente voy a elegir de nuevo. Y si hago esto a cada momento, y aprendo a generalizar esta análisis honesto y esta elección, si aprendo a generalizar con todo lo mismo, venga lo que venga, ya no voy a hacer excepciones. Todo lo voy a perdonar de la misma manera, haciéndome a un lado. Examino honestamente junto con Jesús, esto es hacerme a un lado. Entonces simplemente dejo de juzgar por mí mismo, dejo de defenderme, dejo de justificar mi odio, dejo de culparme por mi odio, dejo de hacer todo lo que estaba haciendo que provenía de mi ego y de una vez por todas rendirme, decir, he estado muy equivocado. Se me dice que no he cometido pecado, pero que sí estoy equivocado. Acepto que estoy equivocado. Nada, no pasa nada grave. Jesús va a estar acariciándome la espalda y dándome un besito en la mejilla y diciendo, hermano mío, no sabes cuánto te amo. No te voy a condenar, no te voy a juzgar, tranquilo. Juntos vamos a hacer esto y me sigue acariciando. Juntos lo vamos a hacer. No estás solo. Bueno, quedan un par de minutitos. Voy a terminar con un párrafo del texto. Este es el capítulo 23, sección tercera, la salvación sin transigencias. Párrafo 4. Este curso es fácil precisamente porque no transige en absoluto. Aún así, parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. No se dan cuenta de que si lo fuera, la salvación sería un ataque. Es indudable que la creencia de que la salvación es imposible no puede proporcionar la calma y la serena certeza de que ésta ha llegado. El perdón no se puede negar solo un poco. Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra, y entender lo que es el perdón. ¿No te gustaría poder reconocer que lo que constituye un asalto a la paz, si esa es la única manera de no perderla de vista? Si no la defiendes, puedes mantenerla brillando en tu visión, eternamente diáfana y sin jamás perderla de vista. Los que creen que es posible defender la paz y que está justificado atacar en su nombre, no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. Este es el tema que está hablando al principio, cuando intentamos enseñarle a nuestros hermanos, a nuestros hijos, en base a la culpa y al castigo. Intentamos defender la paz a costa del ataque y el conflicto. Los que creen que es posible defender la paz y que está justificado atacar en su nombre, no pueden percibir que la paz se encuentra dentro de ellos. ¿Cómo iban a saberlo? ¿Cómo iban a poder aceptar el perdón y al mismo tiempo seguir albergando la creencia de que algunas formas de asesinato mantienen la paz a salvo? ¿Cómo iban a estar dispuestos a aceptar el hecho de que su brutal propósito va dirigido contra ellos mismos? Nadie se une a su enemigo ni comparte su propósito, y nadie transige con su enemigo sin seguir odiándolo por razón de lo que éste le privó. Esto es lo que cree el ego. No confundas una tregua con la paz, ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. La puerta está abierta. Te has retirado del campo de batalla. No te has quedado allí con la esperanza cobarde de que el conflicto no se reanude solo porque los cañones se han acallado por un momento y el miedo que asola el lugar de la muerte no es evidente. En un campo de batalla no hay seguridad. Lo puedes contemplar a salvo desde lo alto sin que te afecte, pero dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad. Ni un solo de los árboles que aún quedan en pie puede ofrecerte cobijo. Ni una sola fantasía de protección puede servir de escudo contra la fe en el asesinato. He aquí el cuerpo.
vacilando entre el deseo natural de comunicarse y la intención antinatural de asesinar y de morir. ¿Crees que puede haber alguna forma de asesinato que ofrezca seguridad? ¿Podría acaso la culpa estar ausente de un campo de batalla? Entonces aquí habla de mirar por encima del campo de batalla. Esto es pedirle ayuda a Jesús, hacerse a un lado. Es mirar tranquilamente. Miro todo mi odio, no lo justifico. Miro todo mi odio y no me condeno. Miro todo mi odio y no me disocio, no lo escondo, no lo espiritualizo, no lo disfrazo. El odio es odio. Lo miro y no hago nada más que mirarlo y dejo que Jesús me enseñe a mirarlo. Y Jesús me va a enseñar a mirar más allá del odio hasta la culpa. Y me va a decir, tu culpa no es real, tu odio no está justificado porque tu culpa no está justificada. Eres libre, tu hermano también. Sigan de la mano, sigan jugando. Esto es lo que nos diría Jesús como un padre cuando ve que sus dos hijos están discutiendo y peleando y hace un alto y le dice, tranquilo, tú eres inocente, tú también eres inocente, nadie ha hecho nada, sigan en paz. Esto es lo que nos hace, lo que nos dice Jesús. Sigue en paz con tu hermano, no te ha hecho nada, tú no le has hecho absolutamente nada. Ya están a salvo, juntos, ambos son el Cristo. Toda la filiación son el Cristo y no han hecho nada. Así que esto es mirar por encima del campo de batalla. Miras todo el odio y todo el asesinato contra tu hermano y miras todo el odio de tu hermano contra ti y dices, esto no tiene validez, ni significado, ni realidad. Puedo pasarlo por alto ahora que lo he visto honestamente y mirarlo por encima del campo de batalla y elegir una vez más en favor de la verdad en lugar de las mentiras que yo me invente. Y con esto terminamos. Muchas gracias.